Hola amigos, ¿cómo están? Siendo de nuevo ustedes bienvenidos a Dance and Reactions. Esta vez tenemos, como cada semana, un video diferente. Tenemos una sugerencia que me hizo llegar muchísima gente, que es Fancy, del grupo de Twice. Vamos a reaccionar a un dance practice. La verdad es que me emociona mucho ahorita como todas estas sugerencias que me han mandado, porque la verdad es que todas han sido increíbles. De cualquier video, la verdad es que me he llevado gratas sorpresas. Así es que miren, no lo quiero hacer más largo. Quiero que lo vean conmigo. Seguramente ustedes a lo mejor ya lo vieron, pero quiero conocerlo, quiero ver qué hay, quiero ver por qué tanto hype y quiero ver por qué me lo han sugerido tanto. Vamos al video. Y bueno, aquí ya estamos en el primer pantallazo, nos aparece obviamente de primera instancia el logotipo de la agrupación. Me llama mucho la atención que son 9 chicas, esta vez son más chicas de este grupo de K-pop. Quiero ver qué tal fluye, quiero ver qué tal se logra. Obviamente saben que nuestra directriz es el baile, así es que vamos a ver qué tenemos. Ok, empezamos con bastante energía. Ojo, porque esto es bien interesante. Parece que es un detalle tonto, pero esto habla mucho como de la conexión que tienen entre el grupo y toda la energía que siempre plantean inyectar a su trabajo. Eso es como un detalle que parece muy tonto, pero es real. Ok. Ok, empezamos, wow, o sea, bastante precisión. Empezamos con una diagonal de izquierda hacia el centro. Bueno, pretendo pensar, o más bien quiero pensar que pretenden hacer esta línea más grande dependiendo del escenario que tengan, pero esta es una medida como estándar, por así decirlo. Me gusta que la formación está bien lograda, me gusta que hay mucha energía en el inicio, hay mucha precisión de las manos y los niveles. Ok, aquí rápidamente esta transición de la formación se me hace súper chida. Tienen muchísimo en cuenta todo este juego de las manos, que sea lo más preciso posible, y eso me gusta mucho. Ok. Ojo aquí hay algo que tenemos a nuestra chica del cabello rosado del lado derecho, que está en otra dirección, pero quiero pensar que como en la primera parte empieza una chica cantando, nuestra chica del lado izquierdo cantando, seguramente es para hacer como esta parte de oposición al movimiento de toda la formación. Me gusta que desde el principio hay mecánicas y hay dinámicas que dan foco a la chica que está cantando en ese momento. Lo que habíamos dicho, nuestra chica del cabello rosado justamente hizo el movimiento en oposición, cosa que obviamente es para dar foco justamente a la chica que viene hacia el frente. Ojo aquí, si ven cuando hacen hay unas chicas que las de la fila de enfrente se quedan abajo y las de arriba hacen el mismo movimiento, pero bueno, las de arriba me refiero, las de atrás hacen el mismo movimiento pero con los brazos arriba. Eso nos da diferentes niveles en la posición de los brazos. Eso le da muchísima profundidad y amplitud también al diseño visual, ¿sí? Al efecto. Híjole, me gusta mucho que las transiciones son muy limpias, son muy ágiles, son muy rápidas. Por lo mismo de que son 9 chicas, como que están dando el foco a la que está cantando o qué quieren que veas en ese momento. Y la verdad es que ha habido ahorita cambios de formaciones muchísimos y va súper poquito de la canción. Vamos apenas ya a llegar al primer minuto y ya ha habido muchísimos cambios de formaciones. Se me hace súper dinámico. Wow, Nice. Me gusta mucho, insisto, como el foco que le dan a cada una de las chicas. Creo que está súper bien cuidado. A veces
cuando hace bueno, evidentemente hay partes donde en teoría se debería de ver que canta ahí, me supongo, pero están más como dedicadas ahorita a la parte del baile y eso es a lo que le vamos a poner atención. Pero me gusta que no necesitan hacer demasiado mientras la otra chica está, o en teoría debería de estar cantando, porque hace que no pierdas el foco justamente de la chica que canta. Eso siento que está muy lindo, está muy bien planeado. Me gusta que a veces ellas van hacia el piso, otras se quedan arriba. Eso creo que está muy cool. ¿Saben qué? Aquí hay algo bien interesante. Y esto creo que lo estoy viendo justamente con este grupo en particular, que están muy enfocadas en la parte de la coreografía del baile. No se están preocupando como en qué parte, o sea, en la parte de vocal, incluso ni siquiera marcan el lip sync de la canción, pero sí están muy preocupadas, bueno, no preocupadas, sino están muy ocupadas en la parte de el ensayo de las posiciones, de las transiciones, de los niveles. En ciertos momentos siento que hay cosas que están marcando, pero creo que es por lo mismo, o sea, que es un ensayo. Generalmente a veces en los ensayos salen ciertas dudas que al final de repente dicen, aquí no lo hice a mi 100% o salen como ciertos detallitos, pero en realidad se ve muy chido. Nice. Me gusta que es como super girly el style, es así, es como de... se ve muy divertido, me gusta mucho eso, hace justamente que también, obviamente su fandom le interese, se pare, se prenda a bailar, ¿saben? Eso está muy chido. No sé si, digo, generalmente cuando hacemos coreografías en danza, tenemos cuentas del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividimos como las partes del tempo de la música así. Para la parte musical se divide en cuartos generalmente, a menos que haya sincopados. Bueno, ese es otro rollo. Nosotros contamos generalmente del 1 al 8. Me impresiona que casi cada cuenta completa de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hay un cambio de formación, o sea, está muy dinámica, eso me está impresionando muchísimo. Evidentemente es jugar con, pues son 9 chicas, o sea, es jugar con eso. La verdad es que hasta el momento, de todos los videos que he visto, esto me ha impresionado mucho de ellas, A ver, llámenme loco. Creo que a nuestra chica del cabello rosado es a lo mejor la que le cuesta un poquito más la parte de baile. No es crítica, ustedes lo saben, es nada más como observaciones, pero es muy precisa. O sea, se ve a lo mejor que no está tan fluido su movimiento, sin embargo es preciso. Me gusta mucho su musicalidad. Eso a mí como coreógrafo me encanta verlo. Hace un par de días regresé de Tijuana, de una competencia en la cual me invitaron a ser jurado y yo doy mucho énfasis a la parte de transiciones, de musicalidad, que el timing sea perfecto. Siento que eso vale muchísimo y justamente estoy viendo mucho eso con ellas. Son súper precisas en el tempo. Me gusta como estas diferentes secciones de coreografía, unas hacen una cosa, las otras se quedan paradas y después entran con otra secuencia 2 grupos y luego entra otro grupo. Esas variaciones, esos cánones me gustan, se ven muy chidos y insisto, les da mucha dinámica, mucho dinamismo a lo que ves. Y, o sea, si te imaginas esto en escenario, piénsenlo así, les están bailando a todo el público, o sea, cierta sección, si tú estás de un lado vas a ver algo increíble, pero también si estás del otro vas a ver otra perspectiva de la coreografía muy chida. Eso habla muy bien de la coreografía y del coreógrafo, no sé quién sea, vamos a averiguar.
Sí, sí. Híjole, de verdad sí me está impresionando la cantidad de cambios de posición que tienen. Está muy chido. O sea, es súper, súper energético, súper dinámico, no se hace cansado, al contrario, siempre estás como, o sea, si, hagan el ejercicio conmigo, los voy a ir contando y, o sea, les voy a poner en play y más o menos chequen cada cuántas cuentas están haciendo una transición de formaciones, es increíble. Vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, primera y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1. ¿Se vieron? O sea, en estos 4 cuentas hicieron 3 cambios. O sea, son 4 cuentas de 8, hicieron 3 cambios, se me hace wow, o sea, llevamos así toda la canción. Eso me vuela la cabeza, porque estando cantando y bailando y todavía aumentale todos estos cambios tan rápidos, es muy complicado, o sea, mi máximo respeto. Wow, wow, o sea, y saben que está también muy chido que todos estos cambios de lugar no son como que terminas un paso y te pasas al otro corriendo, no, sino con el mismo paso vas cambiando y llegas a tu siguiente posición. Eso está muy chido. Ojo con eso porque hay muchos grupos que son de baile específicamente, no, ellas son evidentemente un grupo que canta, baila y todo esto. Hay grupos de baile que no logran hacer eso. Ojo con eso, para todos los bailarines que lleguen a ver esto, ojo. Vean, siempre hay un poco para cada uno. Nice. Me impresiona mucho lo que veo, o sea, honestamente, o sea, no me impresiona en el sentido de que, wow, cómo lo hacen, sino que realmente es un trabajo de calidad. O sea, gran sugerencia, gracias a todas las personas que me enviaron esto. Honestamente, hasta ahorita ha sido uno de los videos más dinámicos que he visto, y sin hacer de lado el increíble trabajo de todos los demás que hemos visto. Wow, con este, 1, 2, 5, 6, 7, 8. Está súper dinámico, wow. Wow. Van a decir que qué onda, pero sí estoy impresionado. O sea, sí, de verdad es la cantidad de transiciones, formaciones que hacen en 3 minutos y medio que llevamos. ¡Wow! ¡Wow! O sea, honestamente, no tengo palabras en el sentido de decir hay algo raro, se ven rara esta formación. No, está todo súper bien logrado. Me gusta mucho la energía, me gusta mucho el estilo, es súper girly. Me gusta que se va a oír como muy señor cuarentón, pero se ve muy juvenil. Y eso es creo que lo que hace que conecten las personas y su fandom con ellas, ¿no? Que esa energía te la inyecta desde el principio, lo que les decía, o sea, la manera en que entran de este apoyo entre ellas y que gritan, me supongo que es de 1, 2, 3, Twice, ¿sabes? O sea, eso desde el principio tiene muchísimo que ver y creo que siempre eleva mucho la calidad de energía que comparten todas en el escenario. No sé si me alcanzo a explicar, pero son detalles bien chiquitos que hace que todo el resultado en general se vea como se vio. Está muy chido. Muchísimas gracias por esa sugerencia. La verdad es que estoy haciendo mucho caso a lo que ustedes me están pidiendo, así es que no dejen de escribir en los comentarios qué quieren ver, qué les gustaría que reaccionara.
canalizara más bien. Ya saben que este canal es dirigido más a análisis en el eje principal, que es danza. Entonces espero que les haya gustado mucho el video. Por favor, no duden en suscribirse, dejar su like, dejen su comment. Aquí vamos a estar con ustedes. Les estamos preparando mucho contenido en el canal, no solamente de reacciones, así es que próximamente van a estar viendo cambios, van a ver un poquito ahí de blogcitos, van a ver un poquito de cosas diferentes. Espero que les guste el contenido, así es que ya saben, suscríbanse, píquenle a la campanita de notificaciones, compártanlo, eso me va a ayudar mucho, no les cuesta nada, es completamente gratis. Esto fue Dance and Reactions, nos vemos en el siguiente video.